Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Nuestro corazón, como seres humanos, es vulnerable y muchas veces esa vulnerabilidad se evidencia en esclavitud al pecado, esclavitud a emociones y esclavitud a actitudes que son completamente negativas para nuestra vida. Por esa razón, nuestro tema de hoy es la negligencia. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez aplazó algo importante dejándolo para después sin tener una razón legítima para postergar esa tarea? ¿Le sucede a menudo que deja para mañana cosas que usted podría hacer hoy? ¿Ha perdido oportunidades valiosas a nivel laboral, relacional, aún espiritual, por causa de estar aplazando para después lo que debía hacer con prontitud en determinado momento? ¿O alguna vez usted ha dejado de lado cosas que desea terminar o metas que debe cumplir que nunca atendió? Si respondemos con honestidad a estas preguntas, tendremos que concluir que todos podemos ser atrapados por la negligencia. Desde los descuidos más inocentes y propios de la naturaleza humana hasta aquellos que nos pueden volver verdaderos esclavos de la postergación, todos podemos ser atrapados por la negligencia. Le cuento que la Real Academia Española dice acerca de negligencia que es descuido, falta de cuidado o falta de aplicación. Y cuando ellos definen al negligente, precisamente estos son los términos que usan también. Dicen que el negligente es descuidado y falto de aplicación. ¿Cómo podemos entonces identificar si estamos siendo atrapados por la negligencia? En primer lugar, usted y yo podemos identificar la negligencia en nuestras vidas por la tendencia cotidiana y frecuente a procrastinar, como le llaman algunos expertos, que es aplazar las cosas, diferirlas, dejarlas siempre para otro momento. También cuando usted y yo nos dejamos llevar por el desinterés en asuntos o cosas que son valiosas, pero las tratamos como si no lo fueran porque le agregamos desinterés a nuestra actitud. Eso nos puede estar indicando negligencia. También cuando dejamos que el descuido se vuelve un rasgo del carácter. Los demás comienzan a conocernos por lo olvidado que somos. Mucho cuidado porque usted, por causa de esos descuidos, olvidos, podría estar más bien convirtiéndose en un negligente. Asimismo, cuando somos incapaces de determinar qué debe ir primero en nuestra lista de prioridades, en nuestras agendas, para ir y atender esas cosas en el orden de importancia correcto, si esto está pasando, pues nos está advirtiendo esta situación que hay un problema de negligencia. Asimismo, si usted empieza a lograr siempre, o más bien empieza siempre a excusar sus olvidos y a no hacer las cosas y encuentra excusas para justificar que no lo hace hoy, sino que podrá hacerlo mañana, préstele atención a eso. Y por último, si usted es de los que tiene demasiadas cosas pendientes que requieren ser finalizadas. Hay gente que su lista de cosas pendientes está llena y hay cosas que nunca son finalizadas y tiene demasiadas cosas pendientes, cosas que no fueron hechas, entonces ya de una vez por todas usted debe concluir que tiene problemas de negligencia. Le cuento cómo lo ven algunos expertos, gente que ha escrito sobre este problema como Nina María Bravo, que es una profesora chilena experta en el tema de valores humanos. Ella nos dice en su libro Valores Humanos, precisamente así lo titula, que la negligencia es un antivalor que está relacionado con una excesiva prudencia. Curioso, ¿no le parece? Ella afirma que la negligencia implica la irresponsabilidad de asumir
la toma de decisiones, y también agrega que la negligencia tiene que ver con no hacer nada por ser demasiado prudente. ¿Qué piensa usted al respecto? De hecho, otros que han tratado el tema abordan la negligencia como muy importante en el ejercicio de algunas profesiones. Recordemos que los países legislan en contra de la negligencia profesional. Esto aplicado en medicina, aplicado en muchos campos profesionales, porque si usted o yo en esas tareas somos negligentes, pues los países legislan para poder ver como infractores de ley a aquellos que por causa de negligencia le causan daños a terceros. Asimismo, también en su obra, refiriéndose a esto, Obligaciones, lo titula el señor José Cubides Camacho, que es un experto colombiano en derecho civil, y refiriéndose al tema anota lo siguiente: se trata, dice él, de conducta negligente cuando hay descuido, imprudencia o impericia que lleva al individuo a que se comporte de cierta manera. ¿Le parece a usted esto común o propio de su vida? Pues debemos identificar si nosotros estamos viviendo un problema de negligencia. Ahora, en Huellas de Libertad queremos ver la perspectiva de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta actitud negativa, de esta manera en el comportamiento descuidado llamado negligencia? Al regreso hablaremos de esto. Quédese con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos abordando la negligencia. ¿Alguna vez has sido atrapado por ella? Seguramente todos hemos sido ya atrapados por la negligencia en momentos de nuestra vida, o podríamos estar batallando con este problema. Pero quiero dejar en su corazón la perspectiva de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo podríamos nosotros definir la negligencia partiendo de los contextos de la palabra de Dios en sí misma? Pues en primer lugar, déjeme decirle, la negligencia es dejarse apresar por desidia, descuido y olvido. Esas tres cosas son ingrediente permanente de negligencia. Le pasó a Caín. Permítame leerle lo que dice la Escritura en el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Luego se describe la ofrenda que presentó Abel y que fue una ofrenda excelente. Usted y yo conocemos el resto de la historia, y la ofrenda que Caín trajo en esta ocasión no tuvo todo el agrado o el efecto que debió provocar al corazón de Dios para honrar a Dios, para hacer sentir a Dios glorificado y adorado con aquel acto. Pero ¿qué fue lo que pasó con Caín? Lo notamos en la primera parte del versículo, que pasado el tiempo, él se dejó atrapar por una actitud de descuido. Aunque la Biblia no lo describe de esta manera, está implícita la idea. Así que Caín, con el paso del tiempo, él se dejó atrapar por negligencia en lo que hacía para Dios. A veces la rutina, la repetición de las cosas, corremos nosotros el riesgo de que con el tiempo vaya trayendo a nuestra vida olvido, descuido, desidia. Muchas veces es el tiempo el que nos podría ir arrinconando y robando más bien la excelencia, la entrega que nosotros tenemos en cuanto a las cosas que hacemos. ¿Cuánta gente
va perdiendo su nivel de excelencia con el paso del tiempo en el trabajo, en una relación matrimonial, en las cosas que hace con respecto a sus hijos o en muchos de los ámbitos de nuestra vida, porque precisamente empezamos a olvidar cosas, a descuidar cosas y a dejarnos llevar por la desidia. Por esa razón, téngalo en cuenta, la negligencia es dejarse apresar por desidia, descuido, pero también por el olvido. En segundo lugar, si podemos definir la negligencia partiendo de lo que nos dice la palabra de Dios, antes de darle el texto, déjeme definirlo así. La negligencia es la tendencia al relajamiento excesivo. Hay momentos en los que se debe actuar, pero la tendencia humana es buscar descanso, buscar un momento de relax, como solemos decirlo, y esto le sucedió al pueblo de Israel. Note usted en esta lectura de Josué 18:3 lo que señala la Escritura. Dice así: así que Josué los desafió, está hablando del pueblo, de toda la nación, los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? La Biblia nos relata cómo el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Posteriormente, bajo el liderazgo de Josué, pues viene la etapa de conquista, pero parece ser que el pueblo entró en un relajamiento, en un momento de dejar para después aquella acción de tomar la tierra, y Josué se los reclama. Una tierra lista para ser poseída requería de un pueblo dispuesto a ejecutar las acciones pertinentes para tomar por causa del mandato divino lo que les pertenecía, que era esta tierra que habían recibido en promesa de muchos siglos atrás. Así que la negligencia nos hace pensar en el descanso cuando lo que se requiere es inmediatez de acciones, inmediatez de respuesta. Por esa razón, definimos negligencia como una tendencia hacia el relajamiento excesivo. Hay momentos en los que su trabajo lo que espera de usted es que usted entre en acción, que usted quizás le dé un tiempo extra a lo que está haciendo o que comience antes que otros porque sus labores así lo requieren. Y eso sería diligencia. Lo contrario es negligencia. Y en tercer lugar, la negligencia, ¿cómo podríamos definirla según lo que Dios dice en su palabra? La podemos definir, negligencia es caer en un rendimiento por goteo. Hay gente que tiene grandes capacidades, una potencialidad aún reconocida por todos, pero retienen ese potencial y más bien van soltando su potencial como por goteo en lugar de dejar que toda la capacidad que hay en ellos se exprese y lleve la fructificación que esto podría darle a sus vidas a nivel personal, familiar o laboral. Mire usted lo que nos dice la Escritura en Proverbios 18:9. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Hay personas que son destructivas, pero quien cae en negligencia ya empezó a confraternizar, ya empezó a parecerse al que es destructivo por causa de que no deja salir todo su potencial de productividad. Entonces, el primer desfase en la capacidad fructífera de alguien se da por medio de la negligencia. La negligencia tiene la fuerza para retener nuestro potencial y aún para llevarnos a ser gente dañina, como lo dice el proverbio, que quien es negligente ya confraterniza con el que es destructivo. Estas tres cosas, estas tres definiciones que hemos dicho acerca de la negligencia nos pueden aclarar mucho más el panorama porque así lo ve Dios. La negligencia es dejarse apresar por desidia, descuido y olvido. La negligencia es la tendencia al relajamiento excesivo y por último decíamos que es caer en un rendimiento por goteo. Yo espero que usted
está reconociendo si esto es un problema que está en su vida, y le invito a que se quede con nosotros, porque lo más importante en este programa es guiarlo, según la palabra de Dios, a encontrar huellas de libertad en Cristo Jesús para que seamos libres de la negligencia. Quédese con nosotros. La negligencia, un problema que la Real Academia Española define como descuido, falta de cuidado, pero también falta de aplicación. Y viéndolo desde la perspectiva bíblica, por algunos contextos de la palabra de Dios, hemos aprendido que la negligencia es dejarse apresar, dejarse atrapar por una actitud de descuido, de desidia y de pasar por alto las cosas por medio del olvido. La negligencia es tendencia excesiva al relajamiento. Que usted siempre esté pensando en descansar, y negligencia es caer en un rendimiento por goteo. Pero tratemos de contestar lo siguiente: ¿cómo podemos ser libres de la negligencia? ¿Qué nos dice Dios acerca de las huellas de libertad? ¿Cuáles son esas pisadas que Jesús nos ofrece en su palabra para que al seguirlas usted y yo seamos libres de esta actitud negativa llamada negligencia? Le aconsejo 3 cosas. Lo primero es esto: asuma la responsabilidad de cada uno de sus roles de vida. Todos llevamos cierta cantidad de roles que son parte de lo que Dios nos ha concedido en la administración de vida. Algunos somos padres, esposos, empleados de un lugar, o en el mejor de los casos, quizás usted es jefe o tiene un mando intermedio en una empresa, y así podríamos enlistar una serie de roles que la vida trae consigo. Pues usted lo primero que debe hacer es asumir la responsabilidad que concierne a cada uno de esos roles que Dios le ha permitido en su vida. Quisiera tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque una vez que Jesús echó a andar su ministerio, se enfocó y se dedicó completamente al rol que el Padre le había asignado, que era venir a ejecutar plan de salvación a favor de la humanidad. Mire usted lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, porque en ese escenario, antes de leer este versículo, sus discípulos le estaban sugiriendo a Jesús: Maestro, come algo. Y él les dijo: no, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y hasta pensaron ellos: ¿será que alguien le trajo de comer? Pero Jesús dijo lo siguiente en Juan 4:34: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Jesús sabía cuál era su responsabilidad. Jesús pudo reconocer cuál era el rol que él tenía como ministro, como sacerdote para la eternidad delante del Padre, y supo decir delante de otros también: yo veo como prioridad, mi primera responsabilidad es mantenerme enfocado en hacer la voluntad del que me envió. Así que usted asuma las responsabilidades que sus roles de vida le han traído. En segundo lugar, haga de su tiempo una herramienta para impulsar la eficiencia. Usted y yo debemos buscar ser eficientes en lo que somos y en lo que hacemos, pues el tiempo que Dios nos concede, que es el mismo tiempo para todas las personas, nadie tiene más tiempo que el que usted tiene, yo no lo tengo, usted no lo tiene, pues el tiempo lo debemos usar como una herramienta para impulsarnos hacia la eficiencia. Mire usted siempre la vida de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor optimizaba su tiempo.
Y lo vemos en la vida que Jesús tuvo. Si Él debía ir al Padre temprano, antes de que el día estuviera completamente lleno de luz solar, ya Él estaba en acción, usaba el tiempo a favor de su propia eficiencia. Pues usted, para no caer en negligencia, esta huella de libertad le va a servir. Haga de su tiempo una herramienta para impulsar su eficiencia. Y por último, decida hacer de la diligencia un rasgo de su carácter. La diligencia es aprendida, es desarrollada por aquel que decide tomarla y decir acerca de la diligencia: yo voy a aprender a ser diligente. Si usted no tiene una tendencia natural hacia este rasgo del carácter, pues en Proverbios 12:24 nos advierte la Escritura: el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. ¿Hacia dónde quiere llevar su vida usted? ¿Hacia el éxito y llegar a ser quien gobierna, quien lleva la voz cantante en su vida por causa del éxito que usted puede alcanzar? ¿O quiere quedar subyugado al estatus en el que usted ha estado siempre? Pues quizás el resultado de eso depende de una decisión como la que le estoy sugiriendo. Decida hacer de la diligencia un rasgo de su carácter. ¿Le gustaría que oremos para que apliquemos estos 3 principios a nuestra vida? Le invito a orar. Señor, oramos en el nombre de Jesús para pedir que nos ayudes a aplicar nosotros en la vida práctica estos principios. Queremos asumir la responsabilidad de cada uno de los roles que la vida ha traído. Señor, al que es papá, al que es jefe, al que es comerciante o ejerce su profesión, Padre, danos a todos la capacidad de también usar la herramienta del tiempo para impulsarnos hacia la eficiencia. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros dirimir una agenda correcta para nuestras vidas. Y oramos también, Padre, para que la decisión ya esté tomada en cada uno de nuestros corazones, que hagamos de la diligencia un rasgo de carácter, un rasgo desarrollado que nosotros deseamos tener en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues espero que estas 3 huellas de libertad y todo nuestro programa le impulse a usted a ser libre de la negligencia. Síganos la pista, porque juntos estaremos encontrando en nuestro siguiente programa Huellas de Libertad.